pasado 25 de marzo, hace casi ya 9 meses, la Iglesia celebraba la encarnación del Señor. Dios mismo asumía nuestra naturaleza humana, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, nos dice la Escritura. Ese mismo día, el 25 de marzo, el santoral cristiano católico festejaba a un santo, no a un santo cualquiera, sino a San Dimas, el buen ladrón, aquel que escuchó el día de su muerte las palabras de Cristo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. La razón es que el calendario, nuestro calendario civil, que tiene como referencia el ciclo solar, pues desde los primeros siglos del cristianismo identificó el día de la crucifixión ese mismo día, 25 de mayo. De esta manera, 25 de marzo, perdón. De esta manera, dos aspectos esenciales del misterio de Cristo, la encarnación y la muerte, se celebrarían en la antigüedad cristiana el mismo día, el 25 de marzo. La Iglesia entendía así que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, asumía nuestra condición humana y ese mismo día nos salvaría en ese misterio de la cruz. En torno a este día, el 25 de marzo, se vertebrarían todas las celebraciones de los misterios de la vida de Cristo, teniendo en cuenta el calendario solar. Esta es la razón por la que 9 meses después, dentro de 15 días, vamos a celebrar el 25 de diciembre, 9 meses después, la Natividad del Señor. Uno de los elementos más importantes que nos ayudan a entrar en este misterio del nacimiento es el Belén, ¿no? El objeto, pues, de nuestro encuentro de esta noche. Así que lo quiso recordar el Papa Francisco al escribir su carta apostólica Admirabile Signum el pasado año. La representación, escribía el Papa, del acontecimiento del nacimiento de Cristo en el Belén equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, con sencillez y alegría. Se refería así el Papa. El Belén es, dice el Papa Francisco, es como un evangelio vivo. Como vamos a conocer esta tarde, la representación tiene su origen en Grecia, con San Francisco de Asís como su protagonista. Nos dice su biógrafo, el biógrafo de San Francisco de Asís, que San Francisco deseó celebrar la memoria del niño que nació en Belén. Y decía él: quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Para conocer este admirable signo del Belén, como afirma el Papa Francisco, hemos invitado a doña María Mayo. Y cuando nos pusimos en contacto con ella este verano, nos decía María Mayo: no, a quien hay que invitar es a don Antonio Basanta. Por eso, pues ya agradezco la participación de los dos en esta tarde, dos de los grandes belenistas, no solo de España, sino de los grandes belenistas, de los grandes conocedores del Belén en todo el mundo. Yo quiero agradecer a los dos, pues, su presencia. Voy a presentarles para que sepamos la suerte que tenemos en esta tarde de contar con ellos. En primer lugar, quiero presentar a María Mayo. María Mayo es licenciada en Historia del Arte, es máster en Museos y Comunicación, y desde niña, desde la infancia o desde el nacimiento, conoce bien, pues, el mundo del Belén, ¿no? Ella trabaja como artesana y empresaria de Mayo Taller de Arte. Bueno, ya nos verá, ya nos dirá ahora, ¿no? Por qué esa participación, y que Dios yo le agradezco muchísimo. Luego también señalar, pues, que María Mayo, en nuestra diócesis de Getafe, ¿no?, dice 22 años en diversas parroquias dando catequesis, ¿no? Pues también queremos agradecerle. Y presentar también a don Antonio Basanta Reyes. Él es doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, posee en categoría de encomienda la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, miembro de la Comisión Asesora para Asuntos Culturales de las Cortes Españolas, Congreso y Senado, experto de alto nivel en la Organización de Estados Iberoamericanos, integrado en la Comisión de Educación, miembro del Comité de Bibliotecas Públicas Nacionales, miembro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, miembro del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, miembro del Consejo de Bibliotecas de Castilla y León, conferenciante en distintas universidades y foros culturales, y recientemente ha escrito el ensayo Leer contra la nada. Una de sus facetas
importante es esa promoción de la lectura, especialmente en los niños. Y un dato no menor y esencial para esta tarde, nos tiene que hablar de Belenes del Mundo y de esa colección Martín Basanta. Yo quería agradecerles de nuevo su participación en esta tarde, agradecerles por adelantado todo lo que vamos a aprender. Al final de la sesión vamos a tener 40 minutos de intervención y al final vamos a tener un pequeño diálogo con ellos. Para que sea mucho más ágil, yo les pediría que si tienen preguntas las manden al correo electrónico que aparece ahí, delegacionparalaculturagetafe@gmail.com. Y si quieren hacer sus comentarios en redes sociales, vamos a utilizar el hashtag belenismogetafe. Como digo, todas las preguntas las pueden poner por escrito en este correo electrónico, delegacionparalaculturagetafe@gmail.com. Muchísimas gracias. Muy bien. Jesús, yo te agradezco infinito, primero, la invitación a participar en esta actividad y, en segundo lugar, el privilegio que me concedes de seguir aprendiendo de María Mayo, una estupenda amiga y una persona totalmente entrañable. Por otra parte, la verdad es que estar rodeado de un Jesús y de una María, pues prácticamente nos obliga a hablar, como no podía ser de otra manera, del Belén. Y es más, supongo yo que alguno de nuestros oyentes se llamará José y probablemente también alguno de nuestros oyentes se llamará Ángel, con lo cual yo me reservo el papel de buey y de mula, que enseguida ustedes, cuando me escuchen, van a deducir el porqué de semejante significación. María me pidió que, en primer lugar, introdujera de la manera más breve y clara posible cuál ha sido el origen del Belén. Efectivamente, como Jesús decía, hay una fecha clave que luego retomaremos, que es el 24 de diciembre de 1223, asociado a Francisco de Asís, pero probablemente los orígenes del Belén son todavía mucho más remotos y tienen que ver básicamente con la institución de la celebración de la Natividad. Una festividad que, como perfectamente sabéis, es de desarrollo tardío en el calendario del cristianismo y que está fundamentalmente asociada a un hecho muy importante. Y es la discusión que en un momento determinado se establece entre quienes defienden que Jesús solo es Dios a partir del bautismo en el Jordán por San Juan Bautista, a quienes realmente manifiestan y mantienen que la divinidad de Jesús se produce desde el mismo momento de su llegada a este mundo. Y no hay que olvidar que esa tesis la defiende fundamentalmente la Iglesia hispana, presidida por un personaje importantísimo en el finales del siglo III y principios del siglo IV, que es el obispo Osio de Córdoba, uno de los principales asesores del emperador Constantino. En el primer concilio que la Iglesia celebra, el concilio de Nicea, se establece definitivamente, no en vano después de mucha polémica, que el nacimiento de Jesús coincide radicalmente con su concepción y con su realidad divina. Y la polémica es de tal grado que incluso nosotros hoy seguimos arrastrando nuestra fraseología popular una expresión que dice armársela de Dios es Cristo, cuando queremos realmente, digamos, aludir a controversias o a disputas importantes. Claro, cuando Cristo es Dios es lo que se resuelve en este concilio. Y definitivamente se establece no solamente la fecha, sino también una primera forma de celebración en torno a las pretendidas reliquias de la cuna de Jesús que había traído Santa Elena de Tierra Santa y que constituye el origen más remoto de las celebraciones en torno a ellas y, por tanto, en torno a la Natividad. Celebraciones que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con la música y un pequeño detalle, que tiene que ver también con la vestimenta. Sí. Que los clérigos empezaban a utilizar en el momento en que el día 25 de diciembre realizaban esas primeras representaciones escénicas en torno a las reliquias. Ese es el primer atisbo de lo que luego el Belén irá siendo a lo largo de su particular historia. María. Sí, creo que me tienen que pasar de pantalla. Ahora, muchas gracias. Para mí es un placer participar en este seminario, sobre todo teniendo a Antonio como compañero de partida, porque pues, se aprende mucho de él y por mucho que me haya cedido el honor de haber
sugerido esta intervención. Él es el gran autor de esta charla. Y sobre todo a don Jesús por habernos invitado a esta propuesta, que lo que hace es incrementar el valor cultural de la diócesis y así pues ampliar nuestra formación. Antonio se va a centrar en los temas más históricos y de lo que ha sido la configuración de Belén por el paso de los tiempos. Y a mí me toca la baza un poco de explicaros un poco lo que es la iconografía y la representación de algunas escenas dentro de lo que es el Belén. Quería iniciar esta pequeña intervención, que intentaremos no entretenernos demasiado, con una de las escenas que podrían considerarse como iniciadoras en sí de lo que es el ciclo de la Navidad o previa a la Natividad del Señor, y sería los desposorios de la Virgen. La Virgen, pues con 3 años entra a formar parte de lo que sería el templo, de las doncellas que entrarían en el templo, de las niñas que estarían asociadas, y no sé por qué no me deja compartir la pantalla, yo creo que es aquí tal vez. No. Sí, María, No, estaba compartida, pero estábamos viendo... Estaba compartida, pero no... Sí, tienes que compartir nuevamente, ir directamente a buscar la fotografía o lo que quieras mostrar. Estábamos viendo pantalla, ¿vale? Me estáis viendo la pantalla, ¿no era algo indiscreto? Antes sí, ahora no, ahora tiene que volver a compartirla. Ahí estamos. Bien, lo que quería mostraros precisamente es la escena de los desposorios. ¿Por qué mostraros este momento? Pues es porque llegado el tiempo en el que se consideraba que las mujeres pues, deberían mantener matrimonio, tendrían que casarse y formar una familia, pues que en el caso de María sería con unos 14 años. En ese momento el sumo sacerdote, Aarón, convoca a todos a los solteros y viudos que estaban en la ciudad y colocan lo que son sus varas encima del altar y se espera que se produzca un milagro. Ese milagro acontece con lo que es la vara de San José, que florece y para ratificar y para verificar más todavía ese milagro, esa elección de San José como esposo de María, se posa lo que es una paloma sobre su vara. No son hechos evangélicos, sino más bien que no proceden de los evangelios canónicos, sino de los evangelios apócrifos y de las leyendas doradas, pero que sí nos ayudan a ver ciertos elementos y ciertos símbolos que sí que se siguen manteniendo a lo largo de los tiempos. La vara de San José Florida no solamente es una alusión en el momento de los desposorios, sino que lo encontramos en diferentes escenas que darían lugar a la identificación del mismo San José. En la imagen anterior lo veíamos en la pintura. Esto que veis aquí es un retablo que se encuentra en el Museo de Artes Decorativas y se considera uno de los primeros belenes conservados en España, obviamente sin contar con el de Palma de Mallorca, y es de Gutiérrez Torices y están hechos en cera. Por ejemplo, la importancia de San José no solamente reside en el que va a ser elegido como marido de María, sino que va a ser el protector del niño Jesús. Esta imagen es de Luisa Roldán. Es un grupo que está realizado en barro y en el que se ve que San José ya no es un personaje aislado, como se puede interpretar durante la Edad Media, sino que forma precisamente parte de la formación del niño Jesús. Creo que ayer el Papa invitó a conocer más la figura de San José, pues precisamente como ese padre protector que va a ayudar al niño Jesús a crecer y que va a ser quien proteja a la Virgen María. Bueno, esa preciosa imagen que estáis viendo
y que acaba de desaparecer como todo lo excepcional, pertenecía a José Luis Mayo Lebrija, cuyo título fundamental es ser padre de María, pero además de eso une el ser un escultor excepcional y sin duda el gran revitalizador de la escultura belenista en España en los siglos XX y felizmente en todo lo que llevamos del XXI, y ojalá que durante muchos años. Bueno, hemos hablado antes en el origen del Belén de cómo las reliquias de la cuna de Jesús establecieron las primeras, digamos que, celebraciones en torno a ella. Poco a poco a esas primeras celebraciones se fueron sumando todo un conjunto de personajes que, como bien decía María, también muchas veces tenían como fuente no solamente los evangelios canónicos, en la medida en la que además en los evangelios canónicos el episodio del nacimiento de Jesús es realmente muy parco, sino muchas de las tradiciones que se contenían posteriormente en los evangelios apócrifos. Y así se fueron sumando personajes como la partera o las parteras, como sabéis también asociadas a un milagro que se produce cuando una de ellas trata de comprobar la virginidad de María, pierde el uso de una mano y felizmente después María y el niño le devuelven el uso de esa mano que acababa de perder. También se incorporan, por supuesto, personajes principales como son los Reyes Magos. No olvidemos que el primer resto de teatro medieval que tenemos en España, mediados del siglo XII, es nada más y nada menos que el auto de los Reyes Magos. O también esa figura de San José con una vela que tiene además una función simbólica, cristológica y por otra parte iconográfica. Nosotros todavía lo conservamos en un popular villancico español cuando dice San José fue por candela porque está la noche oscura. Cuando volvió encontró la cueva toda llena de hermosura. Bueno, pues allí se incorporan, como digo, personajes del mundo de los apócrifos y se incorporan también los pastores. La incorporación de los pastores es muy relevante en el mundo del Belén y lo va a ser posteriormente cuando el Belén se desarrolle como una escenografía con figuras en bulto redondo, porque ellos traen a su vez todo el jolgorio, toda la alegría, toda la vida rural y vida campesina. Es más, en momentos determinados se capturaban pajaritos la noche antes de la Nochebuena para en la celebración de la Misa de Gallo soltarlos como un homenaje al Dios que nacía, a la alegría que inunda el mundo. Pero esa algarabía, esa alegría, ese sonar de panderos, zambombas, cántaras y otros instrumentos va a traer un problema que nos reservaremos para el siguiente tramo de nuestras intervenciones. Ahora María continúa. Gracias, Antonio. Pues sí, anteriormente hemos visto la importancia y la relevancia que tiene la figura de San José como esa persona en la que María se va a encontrar pues, protegida y en la que Dios al final pone su confianza. El Belén tampoco existiría sin una escena principal como es la Anunciación a María. Es un poco redundante todo, pero sin ese aceptar lo que Dios quiere de ella, poco podríamos avanzar en lo que es en la historia de lo que es el Belén. Entonces quería mostraros esta imagen de las primeras representaciones que tenemos de la Anunciación a María en pintura, o que por lo menos es más llamativa y más conocida, que es de Fra Angelico, y en la que aparece pues, el ángel haciendo una pequeña reverencia a la Virgen María sentada en un trono, y en el que aparece, en el fondo también está Adán y Eva expulsados del paraíso. María es la nueva Eva, con María va a llegar la redención. Con ella se cumple la promesa de la salvación. Entonces es fundamental este episodio, que no tiene por qué recogerse en todos los nacimientos, pero que sí nos va a servir de introducción a lo que va a ser el nacimiento de Jesús. El ángel anuncia a María y el ángel anuncia también a San José que ella va a ser la elegida, que está embarazada pero que no la rechace, y va a ser ese mismo ángel el que más tarde va a avisar en sueños a San José que salgan huyendo de la persecución de Herodes, y va a ser ese ángel quien haga patente el nacimiento de Jesús a todos los hombres en el anuncio a los pastores. En la imagen que os muestro ahora es la película de Jesús de Nazaret, es la escena de la Virgen María en la que ya se ha depurado
más lo que es esa escena. María es embriagada por una luz sobrenatural que aparece a través de la ventana y le inspira tanto el mensaje de que su prima y Santa Isabel está embarazada, es decir, la madre va a nacer San Juan Bautista, y a la vez es el momento de la concepción, de la encarnación de la Virgen. Qué bonito. María, ¿podemos detener un momentito la imagen de aquí, de Fra Angelico? Esta es la Anunciación que felizmente podemos todos disfrutar en el Museo del Prado. Es una de sus obras verdaderamente magníficas dentro de las diversas anunciaciones que Fra Angelico pintó. Y quería reparar en un solo detalle, veréis, hacia dónde se dirige el rayo generador de la criatura divina que se anuncia en este momento. No se dirige hacia el vientre, se dirige hacia el oído. Claro, se concibe por la palabra. Me parece un algo maravilloso, una iconografía absolutamente maravillosa. Y si me lo permitís, a ver si soy capaz de recordar un villancico que habla perfectamente de la Anunciación. Estando la Virgen María sola en su aposento, haciendo oración, por la puerta se le ha entrado un ángel vestido de blanco como un claro sol. Y la saludó, porque reina del cielo y la tierra, y madre de Cristo nos la quiso Dios. Dios te salve, le dice Gabriel. Llena eres de gracia, bendito el Señor, porque el Hijo que en tu seno llevas, habrás de llamarle Jesús Salvador. Y ella le escuchó, y le dijo, yo soy vuestra esclava, hágase conmigo lo que quiera Dios. Bueno, el siguiente tramo que me pidió María, en estos saltos históricos a los que me obliga, es: de las reliquias hemos pasado a las escenificaciones teatrales, y yo os comentaba que los pastores iban a ser los protagonistas de un pequeño problema que llevó en el año 1207 a que, dado el estruendo, algarabía, desorden e incorporación de multitud de elementos profanos que se iban, digamos, relacionando con la escena de la Natividad, Inocencio III, la Iglesia, prohibiera ese tipo de representaciones masivas y, consecuentemente, estableciera una nueva tipología de la celebración de la fecha de la Natividad. Por una parte, los clérigos volvían a tomar el papel preponderante en todas ellas. Eso está, por ejemplo, reflejado de modo perfecto en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, cuando marca qué deben hacer cada uno en la festividad de la Natividad de Jesús. Y por otra parte, empiezan a hacerse uso de las imágenes que había en los retablos o en los altarcillos de las iglesias para sustituir a los personajes o incluso a los personajes principales del nacimiento de Jesús a la hora de celebrar la Natividad. Esa prohibición, que era una prohibición bastante estricta, consigue Francisco de Asís en el año 1223 que el papa que sucede a Inocencio III, que es Honorio III, se levante para celebrar lo que todos conocemos como el impulso definitivo al fenómeno del Belén. El santo de Asís, personaje por el que yo tengo una especialísima no solo devoción, sino interés, me parece un ser humano absolutamente excepcional, capaz de romper con el lujo y la tranquilidad y, digamos, el confort que le proporcionaba su vida como hijo de un rico comerciante de Asís, e incorporarse a una vida de austeridad, de humildad, de pobreza, hasta el punto que él llega a cambiar su propio nombre. Francisco no se llamaba Francisco, se llamaba Giovanni Pietro de Bernardone, Juan Pedro de Bernardone. Él lo que toma como nombre es el apodo con el que le califican, a veces irrisoriamente, muchos de los ciudadanos de Asís por ser un hijo de francesa. Su madre era de la Provenza francesa. Y le llamaban el francesillo, el franchute, diríamos nosotros peyorativamente. Y él toma ese rasgo, ese nombre, como el nombre que va a ceder a la posteridad y a toda su vida de reflexión, de meditación y de unión con la humildad y con la pobreza. Pues bien, en el 24 de diciembre de 1223, después de que San Francisco haya vuelto de Tierra Santa y de España, viaje importantísimo, él solicita la autorización y se le concede para celebrar en una cueva de Grequio un pequeño Belén viviente en el que incorpora un buey y una mula reales y deposita sobre una especie de pesebre la figura de un niño Jesús. Dice Tomás de Celano, cuando nos narra
el acontecimiento que se sucederá posteriormente, que cuando Francisco de Asís está pronunciando la homilía, no olvidemos que él nunca fue sacerdote, sino diácono, el niño que estaba echado en las pajas y que era una escultura, de repente se volvió un ser vivo y comenzó a llorar. Francisco se acercó a él, lo tomó en sus brazos, lo acunó y lo durmió, tal y como se refleja en los frescos que Giotto pintó para la Basílica de San Francisco de Asís, y en la que una vez más el tema del sueño al que antes María ha aludido, cuando nos advertía de cómo el ángel anuncia a José la virginidad de María, o cómo le avisa del episodio que posteriormente dará como origen la huida a Egipto, el sueño vuelve a ser un elemento fundamental en torno al Belén. También por eso, quizá, nosotros en España utilizamos una denominación maravillosa para referirnos a los personajes principales de este acontecimiento. Hablamos del misterio. Es precioso, el misterio, claro. Los ingleses todavía tienen una palabra que nos da el étimo originario de este término. La palabra mist, que significa niebla. Claro, el misterio es todo aquello que hay que descubrir. Aquello que desde la humildad, aquello que desde el sentido del amor, solamente nos revelará su auténtico significado. Pues bien, a partir de esa noche del 24 de diciembre de 1223, se establece la costumbre de que en todas las festividades de Nochebuena y de Navidad se represente, aunque sea de manera muy sencilla, la escena del nacimiento del portal de Belén, y así es como nace lo que llamaríamos el nacimiento franciscano. Más tierno que nunca, más humano que nunca y más cercano a la naturaleza que nunca. Precisamente esa humildad que rescata San Francisco en Grecho, de la sencillez del nacimiento de Jesús, nos recuerda también la humildad o la cercanía que va a tener, que tiene Dios con los hombres a través de lo que es el dolor. En el Belén, sobre todo en aquellos que se presentan diferentes escenas, hay una serie de elementos que se llaman las jornaditas de Belén, y nos acercan precisamente a ese sufrimiento que pudieron pasar San José y la Virgen María, camino de Belén para cumplir con el censo, con el edicto en el que tenían que ir a su lugar de origen e inscribirse. Entonces, creo que poco varón o poco padre de familia emprendería un viaje tan largo en borriquilla o andando con una mujer embarazada ya de 9 meses, con todo lo que suponía el camino de azaroso. Entonces, ese es el primer dolor que se pueden encontrar. El segundo, pues que en una ciudad en la que estaba tan poblada y que suponía un lugar de paso para las caravanas, apenas tenían sitio para alojarse. Entonces, buscando posada o pidiendo asilo o alojamiento, no lo encuentran y tienen que terminar en sí, pues, en lo que conocemos, en una gruta, en un establo, en algo alejado que no tiene la dignidad suficiente para dar la bienvenida a un niño. Ahora mismo no puedo mostraros imágenes, pero es muy curioso cómo sí que se ha reflejado en las artes este acontecimiento. Lo hemos encontrado en villancicos, en lo que son poesías, en diferentes elementos, pero en lo que es en la escultura y más que es a propósito en el Belén también la encontramos. Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, es el esarcillo para el Belén que hace de Riquelme, que se encuentra en el Museo de Murcia, en el que aparece pues, San José y la Virgen agotados por el camino, y un posadero que está bizco, que es feo, como mostrábamos siempre, bueno, como tenían costumbre las artes de mostrar a aquellos que eran avariciosos, malos, tenían que ser feos. Pues así era como se le muestra a este posadero. También hay una representación, por ejemplo, en un pueblo de Bélgica, en Viviers, que también es una escena de Belén en el que hay una
lo que es la posadera les echa escobazos, por ejemplo. Es muy pintoresco que muchas de estas escenas sí que se recogen en los apócrifos y se van reflejando y se las vamos adaptando a las tradiciones y a la cultura, tal y como lo concebimos. En el censo, pues están ahí agobiados con la gente, intentan buscarse hueco, pero sobre todo están cumpliendo con la ley que se les ha mandado. No se escabullen, no ponen justificación. Ellos siempre van a ceder a lo que está mandado, a lo que proviene del César en este caso. Bueno, pues seguimos avanzando en el eje de la historia. Hemos visto cómo en el siglo XIII se establece ya una forma de nacimiento que cada vez se parece más al que actualmente nosotros reconocemos. Y hay dos hechos en los siglos XV y XVI que a mí me parece muy interesante destacar. A finales del siglo XV se produce un acontecimiento histórico relevante, como es el descubrimiento de América. Y curiosamente, la primera Navidad que se celebra en América es el 25 de diciembre de 1492 en la isla de la Española, donde curiosamente se establece el primer asentamiento español en lo que se llama el Fuerte de la Navidad. Muy poco tiempo después, exactamente en el año 1531, dicen las crónicas de Indias que el primer Belén llega a las tierras americanas recién descubiertas y lo hace curiosamente de manos de un marinero que lleva un misterio muy sencillo, probablemente adquirido en los alfares de Triana antes de emprender desde Sevilla viaje a las Américas. El siguiente Belén, que tenemos perfectamente documentado que llega a América, va de la mano de Francisco Pizarro. Recordaréis que Francisco Pizarro, de la relación con una de las princesas incas, tiene su hija más querida, que es Francisquita, para la que él encarga en el año 1538 un Belén a Nápoles que llega a Lima en 1540 y del que felizmente todavía se conservan dos figuras, la figura de la Virgen y la figura de San José, custodiadas celosamente en la catedral de la capital del Perú. El siguiente acontecimiento de estos siglos XV y XVI que quisiera destacar es todo lo que tiene que ver con el Concilio de Trento, en la medida en la que se establecen una serie de circunstancias que, de algún modo, responden a la reforma luterana y, por otra parte, propician algo que es muy importante, y es la evangelización del pueblo a través de lo que se consideraba la Biblia de los pobres. En momento en el que el alfabetismo era prácticamente total, la Iglesia Católica, yo creo que con un gran sentido evangelizador y por otra parte didáctica, apoya que las artes plásticas sean los elementos que, además de la lectura de la palabra evangélica, vayan transmitiendo la auténtica fe, la doctrina de la religión en la que nosotros creemos y a la que tanto debemos. Y a esas medidas que en el concilio se toman, hay dos órdenes religiosas que apoyan fervientemente a través de la extensión del Belén. Por una parte, los teatinos, fundados por Cayetano de Thiene, y por otra, en 1540, una orden nuevamente manifiestamente española, los jesuitas, que fundara Ignacio de Loyola, que, como todos recordáis, instituyen que todas las iglesias que estén regidas por las compañías lleven el nombre de Iglesia de Jesús y, por otra parte, empiezan con la extensión del Belén no solamente en Europa central, sino también en toda la parte asiática, fundamentalmente como consecuencia de la evangelización que lleva a cabo San Francisco Javier. Otro personaje realmente fascinante, también de ascendencia nobiliaria, que rompe radicalmente con el esquema de comodidad, como Francisco de Asís, que le rodeaba y que se entrega de una manera además inteligentísima a un proceso de evangelización de las Indias, del que todavía felizmente hoy tenemos sus consecuencias más evidentes. No olvidéis, por ejemplo, que una de las grandes comunidades católicas de Asia es Filipinas, territorio obviamente unido a España hasta 1898 y en el que la presencia en su momento de Francisco de Asís fue decisiva. María. Sí, ahí estamos. Habíamos dejado
aparcado en ese ambiente de humildad, y ahora que volvemos otra vez a retomar lo que es el momento en el que jesuitas y los franciscanos van haciendo esa evangelización, elementos tan característicos y propios como pueden ser el buey y la mula, que en principio son de lo más sencillo, que Jesús nazca entre un buey y una mula puede ser pues, pintoresco en cuestión de está entre animales, no deja de estar en un establo, pero que realmente lo que está relatando es una profecía de Isaías, y la importancia o por qué seguimos manteniéndolo, no solamente como una costumbre, sino como que son esos animales que están dando calor al niño, pero también a la vez están reconociéndolo como Señor, le están reconociendo como Dios. No es un elemento extraño. Hace unos años con el libro que publicó Joseph Ratzinger con respecto a la infancia de Jesús, se nos aclaraba su presencia, pero no por eso había que desdeñarlo como si fueran anacrónicos. La mula es la que acompaña a José y a María en su viaje hacia Belén y que luego también les servirá de vehículo para ir hasta Egipto. Entonces, hay diferentes personajes, hay diferentes leyendas que hablan sobre estos animales, si se comen o no se comen lo que son las pajas de niño, que son muy divertidas, pero que también dejan de ser un poco extrañas. Voy a mostraros una imagen, si consigo hacerlo, claro está. Pues no me deja mostrarla ahora. Bien, pone napolitano, pero es este de aquí, ¿vale? Que es un tímpano en Santo Domingo de Soria del siglo II, en el que aparece precisamente el niño en la cuna, fajado, que también nos está haciendo alusión a que es lo que va a recordar un poco lo que va a ser la mortaja tras la muerte. Si termina de cargarse, es el ordenador que va un poquito lento. Y aparecen también ahí una serie de pastores. Y como veis, la mula está comiéndose el heno de la cara de Jesús, y el buey lo que está haciendo es calentarle con su aliento. Dejan de ser cosas pues un poco más puntuales, pero que siguen estando presentes en nuestros belenes. También ha mencionado Antonio la relevancia que va a tener el arte napolitano. Bueno, aquí tenemos a los Reyes Magos. ¿Por qué os quiero hacer esta introducción con los Reyes Magos? Pues porque una de las cosas que más van a caracterizar al Belén napolitano. María, disculpa, perdemos un poco el sonido porque debe de estar cargando la fotografía. Es que no se la escuchaba, pero... Es la blanca. No. ¿Está bien? Sí, es que perdemos su sonido. Entiendo que es por la... Está cargando. Personajes que van a estar asociados al séquito de sus majestades. Se les está reconociendo como un rey. Estos personajes son sabios que proceden de otros países y han visto una estrella en el cielo. La que lleva a los humildes, a los pastores que están cerca de lo que es la gruta de Belén, y el anuncio en sí que tienen los Reyes Magos. Pobres, ricos, gentiles, humildes, el anuncio que se produce al pueblo judío y el que se produce a otras personas. Israel deja de ser el pueblo elegido, a él le llega el Mesías, pero está abierto a toda la gente, está abierto a todos los hombres y a todas las mujeres. Está hablando de la universalidad del nacimiento de Jesús. Y puede que el pueblo de Belén todavía esté dormido y necesite que le estén despertando. Por eso el ángel les anuncia. Es más, los pastores eran aquellos personajes que incluso estaban aislados del mundo, de la sociedad, incluso pendencieros en algunos casos,
y es a ellos a quien se les anuncia la venida del Mesías, y es a los extranjeros a quien se les anuncia la llegada del Mesías. Y van a confluir dentro de la gruta, van a confluir dentro de un espacio pues muy humilde, pobre, y van a reconocer al Mesías en ese pequeño establo. Sí, a mí me parece esta última reflexión que ha hecho María, me parece interesantísima. Veréis, si hacemos una comparación histórica, nunca había existido ni en ninguna saga mitológica anterior, ni en ninguna otra narración de las religiones mayoritarias, un Dios que voluntariamente viniera para los pobres, para los marginados, para los sin techo, para los refugiados, para los enfermos, para los que sufren. Y eso no había ocurrido nunca. Los dioses solían venir asociados a riqueza y a poder. Todo el episodio que María ha comentado, desde la salida de Nazaret hasta el nacimiento en un establo, nosotros lo hemos identificado llamándolo establo, portal, cueva o gruta, podríamos llamarle cuadra. Y por tanto, en el único lugar donde un ser humano no querría tener nunca a su hijo. Todo ese proceso no es sino un proceso de enfatización en la voluntad que este Dios tiene de unirse a los que más sufren, a los más pobres, a los más humildes. Por eso, como decía María, incluso se alteran los protocolos que a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento se establecían. Siempre que se nombraba a un señor, y mucho más a un rey, los primeros que acudían a rendirle pleitesía y a adorarle eran los nobles, los aristócratas. Y si es caso, había tiempo y se quería, al final terminaba llegando el pueblo llano. No, aquí los primeros son los pastores. Y eso me parece algo verdaderamente eminente y todo un mensaje que no debiéramos jamás de olvidar, porque yo creo que es el mensaje sustancial que Jesús trae. Es el mensaje de la austeridad, es el mensaje de la humildad, es el mensaje de la pobreza. Como a mí me toca llevaros de la mano por el hilo de la historia, pues damos otro saltito y nos unimos a esa reflexión que, entrecortada para nuestro disgusto, no hemos podido escuchar al completo de María cuando nos hablaba de los belenes napolitanos. Bueno, los belenes napolitanos son sin duda alguna el gran arquetipo de Belén del siglo XVIII, pero yo siempre digo que cuando hablamos de belenes napolitanos deberíamos de llamar de belenes hispano-napolitanos, porque Nápoles y España tienen una relación histórica indisoluble, prácticamente desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX. En la, digamos que, explosión de los belenes napolitanos tiene un papel fundamental quien luego reinaría en España como Carlos III, que, como sabéis, fue destinado primero como rey de Nápoles. Durante 25 años de enorme felicidad estuvo reinando en aquel territorio, al que acompañó su esposa María Amalia de Sajonia. Elemento muy importante porque María Amalia lleva a Nápoles algo que era absolutamente secreto e importantísimo, y era los secretos de la porcelana de Meissen, de la gran porcelana de Sajonia, que al llegar a Nápoles se transforma en la porcelana de Capodimonte y que luego en el salto a España se transformarán en las porcelanas del Buen Retiro. Además, en este momento ya se fijan tres elementos fundamentales del Belén napolitano. Por una parte, su tamaño. Se habla de las tercinas, las figuras que tienen que estar entre 35 y 45 centímetros de altura, lo cual altera notablemente otras proporciones mucho mayores que existían en los belenes de siglos anteriores. En segundo lugar, las figuras se dotan de movimiento, es decir, tienen la capacidad de ser articulables en brazos, torso y piernas. Y finalmente reproducen de manera muy fidedigna las costumbres, las tradiciones e incluso los aspectos anecdóticos de la sociedad urbana y rural de aquellos tiempos precisos. Por tanto, ya los belenes no tendrán solamente que reproducir, digamos, la Palestina, el Israel de los tiempos de Jesús, sino que en ese mensaje de universalidad en la que antes María incidía y que es tan importante también como conclusión del Concilio de Trento, se entiende que Jesús viene para todos los hombres, y al venir para todos los hombres, también para todos los hombres, todas las costumbres, todas las culturas, viene el Belén. Y de ahí una vez cerrada. Así es. Os voy a mostrar, a ver si me dejas, napolitano. Ahí. Pero eso es like aparte. Me temo que no. Sí, esto no sería el mismo viaje, eso tiene que ser otra cosa. Está una ermita de la Virgen del Puerto que está en Madrid. Y ya está, o sea, no encuentro.
¿No nos deja? No, no me deja. No. Ay, A ver. bueno. Sí, queríamos, que lo tenía así abierto. Aquí. Ahí mejor. Sí, lo veis, espero que lo veáis. En cuestión ese Belén napolitano en el que sí que se van desarrollando todo lo que son las... ¿Sí lo veis o se está cargando todavía? No lo vemos, está en pequeño. Tienes que clicar en la imagen para que se ponga grande. O si sacas esa imagen al escritorio y clicas de ella, la podremos ver en grande. Ponía que estaba pausada. Ah, vale, perfecto. Vale, pues no sé, quita ya, la pausa. Que ya, ¿no? Estoy abajo. A ver, Ahí. ahora mismo, ahora no la vemos. Vemos que tienes aquí marcadas, hay 4 fotografías, pero no la estamos viendo. Si marcas sobre tampoco, ¿no? la que... Bueno, No, pues tendré estamos que viendo de que mi tienes ahí palabra. 4 fotografías, pero se ven de Sí, lejos. pero aparte ya le he dado a la siguiente. Lo que pasa es que parpadea un poco la imagen. Bueno, lo que quiero mostraros precisamente es uno de esos belenes napolitanos que ha estado mencionando Antonio. El esplendor que se adquiere con ellos, del Belén de la corte, es el paso que se da de los belenes conventuales o más modestos, de pequeños hogares, como podría ser el de Torices, que os puse al principio solamente una escena, la de los desposorios. La de los napolitanos es el esplendor, es pues todo lo que es ángeles que están volando suspendidos con sus pues con pequeños incensarios, grandes caravanas el gran cortejo de los reyes o los pastores que están en diversas pues actividades, incluso con imágenes un poco caricaturescas. El Belén que pretendo mostraros, que debe ser una de las pequeñitas que veis vosotros, es el Belén de la Duquesa de Cardona, Duquesa de Cardona, que se montó hace varios años en el Ayuntamiento de Madrid. Se hizo unas construcciones a propósito para ellas. Pero lo suyo es que queden todas compactadas en 4 edificios que estén rodeando lo que es el nacimiento, como si dijéramos una pequeña montaña alrededor de lo que circula todo. Belenes históricos napolitanos encontramos muchísimos, pues, empezando por el Belén del Príncipe que tenemos aquí en el Ayuntamiento, en el Palacio Real de Madrid, al que ha hecho también alusión Antonio con Carlos III, en Campo di Monte, en el museo también del Belén que se encuentra en Múnich, quiero recordar, sí. Sí. Y también seguimos teniendo una referencia hoy en día, se siguen haciendo belenes napolitanos incluso con autores españoles. En Medina Sidonia, por ejemplo, hay un matrimonio que se dedica a hacerlos, pues porque sigue existiendo esta estética y este estilo que tanto gusta de la majestuosidad. Entonces es ese Belén cortesano que creemos que es el inicio del belenismo, pero ya hasta este momento creo que Antonio ha demostrado que no es así. Yo creo que la característica también que tiene esta suntuosidad de Belén napolitano ha trascendido los siglos. Es el esencial, es el primordial. Pues todo entra, todo vale, porque incluso los belenes regionales que podamos tener, estas características particulares, aquellos que delatan cierto folclore de las ciudades o de los pueblos son esenciales en cada uno de ellos, o incluso eliminarlo todo y quedarte con el misterio, con lo esencial. Ahí ya jugamos un poco con las tendencias del orientalismo o de lo que sería el occidente, pero que poco a poco a lo largo de la historia hemos ido transmitiendo y adquiriendo. Igual que la representación de la Virgen. La Virgen la podemos encontrar de rodillas, pero es más una evolución o puede ser más una repercusión de lo que fue pues las visiones de Santa Brígida de Suecia. Sin embargo, anteriormente se la representaba tumbada entonces se la encuentra pues como una madre normal, agarrada a sus hijos y
dándole calor. Bueno, pues ya en el último tramo de nuestra intervención, porque yo tengo aquí el reloj delante y estamos agotando el tiempo que se nos había concedido, comentaros simplemente que en el siglo XIX es cuando realmente el Belén, que hasta entonces había tenido un desarrollo eclesiástico, conventual, monástico, nobiliario o palaciego, adquiere ya, digamos que, la condición del Belén doméstico. Es decir, cuando el Belén entra básicamente en los hogares, no quiero decir con esto que no hubiera habido alguna representación previa. De hecho, habría que recordar, por ejemplo, cómo en el testamento de Félix Lope de Vega, él dona a una de sus hijas las piezas de Belén que ponía anualmente en su casa. Por cierto, personaje que seguro que le será extraordinariamente querido a don Jesús Folgado, porque junto con don Pedro Calderón de la Barca, los dos sacerdotes en sus últimos años de la vida, tenía mucho que ver con la congregación de San Pedro, con la que también creo que tiene mucho que ver don Jesús Folgado. Volvemos al Belén. Pues en el siglo XIX lo que tenemos es los arquetipos del Belén que prácticamente conocemos hoy en nuestros días. Entran ya los personajes rurales cargados de su correspondiente simbología. Por ejemplo, tenemos el molinero. Bueno, cuando veáis un molinero en el Belén, inmediatamente recordad que es el portador de la harina con la cual se va a fabricar la sagrada forma con la cual se podrá compartir el sacramento de la comunión. Tenemos la figura del pastor que se calienta en la hoguera. Claro, al calor del mensaje de Jesús nunca hay frío. Tenemos el pastor anciano que da de comer a un cordero, Dios Padre acogiendo a su Hijo Jesús. Igualmente el valor simbólico de los objetos. ¿Quién en un Belén no ha puesto un puente? Cada vez que ponemos un puente representamos a Jesús, quien nos lleva de una orilla a otra, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, esta con mayúsculas. ¿Quién no ha puesto un pozo? El pozo es María, la representación de la Virgen que une la dimensión celestial con la dimensión terrenal. ¿O quién no ha puesto en un Belén un río? El río es el río de la vida, en el que vive el pez principal. Recordemos que durante mucho tiempo a Jesús se le representó con el acrónimo de un pez, en la medida en la que sus iniciales ictis, de la palabra griega, venían a decir Jesús Salvador de todos los hombres. En ese río principal donde vive el pez Jesús, vivimos también todos aquellos que optamos por su mensaje. Y eso podría explicaros el aparentemente surreal villancico español de Pero mira cómo beben los peces en el río, que además de ser un villancico muy divertido, es un villancico con una profunda carga doctrinal. Incluso se llegan a fijar los materiales con los que el Belén se realice. Las montañas de corcho, las praderas de musgo, incluso las ceremonias que alrededor de él se realizaban. Por ejemplo, el hecho de que el niño nunca se ponía antes de las 12 de la noche del 24 de diciembre o cuando se retornaba de la misa de gallo. El hecho de que los padrinos eran los encargados de los Reyes Magos y eran también quienes el 24 de diciembre los colocaban asociados a su función de entregadores de regalos. O cómo los niños españoles aproximaban en la noche del 24 de diciembre uno de estos dos animales, o una tortuga o un caracol, lo más cercano posible al lugar en el que Jesús nacía, por entender que ellos serían los últimos animales en llegar al Belén. María, si quieres tú continuar. María está entrando nuevamente porque tiene algún problema con la línea de internet. Bueno, pues si la queréis, falta está entrando María... nuevamente y está conectando el micrófono. Pero tiene algún problema con internet. Bien, pues mientras María, si queréis, termina, yo simplemente comentaros que la definición de lo que es un Belén podríamos considerarla desde el punto de vista plástico o desde el punto de vista religioso, espiritual, etnográfico, antropológico, literario. Es decir, el Belén es un mundo extraordinario, cargado de sugerencias, en el que además se produce un hecho verdaderamente singular. Cuando hablamos de Belén, inmediatamente empezamos a traer a nuestra mente el juego de los contrarios. El frío y el calor, la noche y el día, el llanto y la risa, la pobreza y la riqueza, los animales y los hombres, los poderosos y los más humildes. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la fuerza, la energía que es capaz de conciliar a los opuestos para convertirlos en hermanos, en complementarios, en una única unidad? Pues la única fuerza capaz de esa transformación prodigiosa se llama el amor. Y por eso, a mi entender, el Belén es fundamentalmente, genuinamente, esencialmente
un homenaje perpetuo al amor. Sí, don Antonio. Don Dime, Antonio. Jesús. Estoy. Sí, No me ves, pero te oigo. Es maravilloso. Bueno, me escribe María que tiene problemas con la conexión. Entonces, Ajá. bueno, yo quería agradecer y Nada, un placer. y cuál es pregunta que yo hago, ¿no? Entre las notas en paso, el título era El Belén hoy, sus valores, su cultura, su tradición universal. Que yo sé que recibo todos los días y querría que nos hablara de ese proyecto que tiene, ¿no? De preparación para, pues para la Navidad. Va haciendo usted un recorrido y yo quería también pues, que pudiera invitar a todo el mundo personalmente. ¿Qué valores? ¿No? Ya estaba hablando, ¿no? Pero cuando el Papa Francisco el año pasado publica una carta sobre la Navidad, ¿por qué cree usted que es importante el Belén? ¿Por qué cree que es importante tener esta tradición? ¿No? El Papa nos invita a ello, ¿no? Y yo sé que usted es el gran promotor del Belén y creo que decirlo con mayúsculas no es exageración. Bueno, pues se lo agradezco mucho como una muestra de su cariño, don Jesús. El propio Papa Francisco apela permanentemente a la recuperación del valor de la ternura. Y el Belén es también un mensaje de ternura. El Belén es un mensaje de reunión. No solamente es una exhibición plástica, no. Es un elemento que llama a reunirse alrededor de él, especialmente a la familia, considerando a la familia no solamente la ligada por lazos biológicos, que por supuesto, sino toda aquella persona que quiera tener una relación con cada uno de nosotros. Pero además el Belén apela a un elemento fundamental, apela a la imaginación, apela al sentido trascendente, porque en el Belén todo es lo que aparece más lo que representa. Es la trascendencia de la trascendencia. Y consecuentemente, el Belén está cargado de emotividad, de sentimiento, de pasión y al mismo tiempo de humildad, de sencillez. Es un mensaje de bondad, es un mensaje de generosidad, es un mensaje, como antes decía, manifiestamente de amor, que es el gran cambio que este personaje excepcional y además Dios, llamado Jesús de Galilea, establece e introduce en la historia. Yo sé que estamos lejos todavía todos de ser capaces de cumplir ese mensaje de amor profundo que Él evidentemente nos dedicó. Pero qué fácil es descubrirlo cuando uno se acerca a la ternura de ese niño recién nacido. Nunca ha habido en ninguna otra religión ni en ninguna otra saga mitológica anterior un homenaje tan profundo al niño y por extensión a la maternidad y por extensión a la mujer. Por tanto, cuando hablamos del Belén, hablamos de algo mucho más profundo que simplemente una representación escenográfica de carácter efímero y ceñido a unas fechas determinadas. No, es un mensaje de reflexión, de meditación, de oración. El Belén es la gran oración que día a día nosotros podemos y debemos seguir pronunciando. Bien, no quería que terminara esta intervención sin que nos hablara usted de esa colección, ¿no? Antes de dar paso a una pregunta que tenemos aquí, de que nos hablara de la colección Basanta Martín, de esa gran colección de Belenes del mundo y que nos hable, ¿no? Que de ese proyecto que tiene usted, pues, Muy bien. si Pues no recuerdo mal, no recuerdo ahora el pueblo, ¿no? Y la institución, pero sí que nos hablará de esa preparación, ¿no? De esa preparación para la Navidad que nos va mandando todos los días y que invita a todos los que nos escuchan a ello. Muy bien. Pues nada, respecto a la colección es una colección familiar que nosotros iniciamos en el año 1976, es decir, que ya tiene 44 años y que de una manera pausada pero constante hemos podido ir acopiando. Nuestra intención era, por una parte, abrirnos a la universalidad del Belén en el mundo y, por tanto, tener la representación máxima de los países en los que existe la tradición belenista y, al mismo tiempo, que las piezas tuvieran una especial singularidad y procedieran de artistas y artesanos vivos, en plena actividad, para de algún modo también afrontar una percepción que a veces se tiene, y es que el Belén sea una manifestación artística en recesión. Todo lo contrario. El Belén sigue siendo una representación artística, por no decir espiritual, con plena pujanza y con plena vigencia. Este año vamos a celebrar
con parte de nuestra colección una exposición en la ciudad de Zamora para la que hemos querido ir haciendo toda una preparación a través de lo que llamamos nuestro particular calendario de Adviento, que si cualquiera de las personas que nos escuchan tienen intención o interés de conocer, simplemente que por favor me escriban a mi correo particular, que enseguida les voy a dar, y estaré encantado, uno, de comentarles el proyecto con más detalle y dos, si así lo quieren, de inscribirle en el mismo. El calendario de Adviento lo que plantea es diariamente, desde el día 10 de noviembre de 2020 hasta el 6 de enero del año 2021, todo un conjunto de informaciones que se refieren unas al mundo del belenismo, otras a la literatura belenística fundamentalmente a través del villancico y finalmente los comentarios que hacemos mi esposa y yo sobre algunas de las piezas de la colección que se van a exhibir en Zamora. Quienes quieran conocer este proyecto o incluso participar en él, repito, pueden simplemente escribirme a mi correo abasanta@, fundación, y ahora vienen 3 iniciales, G de Gerona, S de Sevilla, R de Roma, .es, abasanta@fundaciongsr.es. Estaré encantado de responder a todos aquellos que tengan interés en conocer esta iniciativa. Ya vienen. Hacen una pregunta, Ángel nos pregunta, se está hablando del Belén, nos dice, pero ¿qué tienen que decirnos sobre el árbol de Navidad? ¿No? Una palabra, si puede darnos sobre el árbol de Navidad. Bueno, es que esa es una ficticia y absurda oposición, porque los dos son expresiones que parten de una raíz religiosa. El árbol de Navidad es la transformación de la adoración del árbol centroeuropeo, en concreto del roble, que se produce a través de la evangelización de Bonifacio de Maguncia. Bonifacio de Maguncia, San Bonifacio, es quien establece que en lugar de la adoración al roble se haga la adoración al abeto, por ser en primer lugar un árbol de hoja perenne y por tanto acudir simbólicamente al sentido de resurrección e inmortalidad que Jesús nos transmitió, pero al mismo tiempo por tener una forma triangular, lo cual significa que el ojo de Dios o la Trinidad se hace presente a través de esa geometría. Los primeros adornos que se establecían eran unas manzanas en recuerdo de nuestro pecado y unas velas, que es la representación de la luz de Jesús, gracias a la cual nuestro pecado original y todos los que cometemos en la vida podrán ser perdonados si realmente compartimos su mensaje de humildad y de amor. Por tanto, árbol de Navidad y Belén forman una única unidad religiosa y pueden y deben de convivir de manera continuada. Y para concluir, bueno, lamento que no esté María, a quien agradezco muchísimo. Ahora estamos aquí con esto importante. Muy bien, muy bien. Muy bien, María. Pues, estoy en teléfono. Bien. La última pregunta, y a lo mejor aquí que responda don Antonio, es que nos hable de uno de los grandes belenistas, también vecino de nuestra diócesis, ¿no? Como es Mayo Lebrija, ¿no? Bueno, ¿Qué puede decirnos? Pues primero que es primero lo más importante de José Luis Mayo Lebrija es que es una persona maravillosa, un ser humano excepcional, que vive además la fe cristiana con una coherencia y con una honestidad verdaderamente ejemplar. Te aseguro que estar a su lado siempre produce paz, siempre produce serenidad, siendo así que es uno de los escultores y artistas belenistas más importantes que ha habido en la historia del Belén en España. Antes María nos mostraba algunas mínimas, digamos que representaciones de grandes belenistas. Hemos visto el grupo de los primeros pasos de Jesús, que creo recordar que está en Guadalajara y que es obra de la Roldana, de Luisa Roldán. Podríamos haber visto obras de Martínez Montañés. Hemos pasado por encima de los belenes napolitanos. Bueno, José Luis Mayo Lebrija no tiene nada que envidiar a ninguno de estos grandes escultores belenistas. Es el gran impulsor, el gran renovador de motivos belenistas en el siglo XX y en el siglo XXI, y felizmente tenemos la fortuna de que sigue en plena actividad. José Luis sigue creando, sigue desde su particular lugar de creación, que a mí me parece maravilloso, generando con las manos obras de arte magníficas y obras que además siempre transmiten todo lo que tiene como fuerza el mensaje del cristianismo. De verdad que les invito a que, uno, conozcan su obra y dos, si tienen oportunidad, le visiten algún día en su taller y verán lo que es un hombre íntegro,
hecho a sí mismo, con una vida de dificultad permanente, pero que él ha sabido vencer y superar de manera admirable. Es obvio que es uno de mis mejores amigos, pero independientemente del enorme afecto que le tengo, es, desde luego, uno de los grandes escultores en la historia de la imaginería belenista de nuestro país. Bueno, María, ¿algo que añadir? ¿Cómo voy a añadir algo a esas palabras tan maravillosas de Antonio? Se nota que el afecto está ahí latente, y que pues el quehacer también de mi padre pues ha dejado un poco de huella y se queda también grabado en el corazón. Así que muchas gracias, Antonio, por haberme solucionado estos últimos minutos del programa en el que no me he podido conectar. Lo siento. Bueno, pues, lo siento, estoy a yo través del quería- teléfono, lo siento mucho. Bueno, yo quería agradecerle a los dos, ¿no? María me decía, ya verá cómo le gusta a don Antonio. Bueno, pues yo quería agradecerle a los dos pues esta introducción en el Belén, ¿no? En esta tradición que sigue tan viva y que nos ayuda a conocer y a prepararnos para vivir bien la Navidad, ¿no? Este tiempo tan importante. Recordar, y yo invito a que sigamos toda esta preparación que nos hace don Antonio Basanta, preparándonos para la Navidad, y no solo la Navidad se prolonga ¿no? Antes de la reforma litúrgica, pues hasta el día 2 de febrero, ahora hasta el bautismo del Señor, la Epifanía, y con la que concluirá esa preparación de don Antonio Basanta. Repito, a basanta@fundaciongsr.com era, ¿no? ¿Verdad, don Antonio? Punto es, Jesús. Punto es. Pues a basanta@fundaciongsr.es y recibirán diariamente pues una preparación para la Navidad, pues que nosotros también queremos agradecer. Pues lo dicho, agradecer a don Antonio y agradecer a María Mayo también pues su participación. Para concluir, querría presentar en último lugar pues algunas de las actividades que tenemos en la delegación. Agradecer a todos su participación. No sé si estamos viendo ahora la pantalla, no sé si alguien me puede decir si vemos. Como siempre, agradecer... Bien, bueno, pues agradecer en primer lugar a los ponentes, agradecer a Soledad, cuya voz hemos escuchado, que nos dé ese soporte técnico, siempre con mucha generosidad. Agradecer a la Fundación Alter Christus. Recordar y una invitación a todos, podemos entrar en la página web de la diócesis, www.diócesisdegetafe.es, y en este contexto veremos ese concurso de belenes que organiza la diócesis de Getafe en muchos estilos, belenes populares, verán todas las categorías, belenes también de los hogares, y a todos pues invitarle a que participemos en ello. Recordar, lo hemos dicho en otra ocasión, pues este curso universitario que comenzará el 18 de enero, pues sobre angelología y demonología, entre el cielo y la tierra, ángeles y demonios. Aquellos que estén interesados pues pueden ver ahí el correo electrónico delegacionparalaculturagetafe@gmail.com y pues se les informará. Ya digo, es un curso universitario donde pretendemos entrar en esta dinámica. Por último, invitarles ya al próximo de nuestros encuentros, el próximo 18 de enero, ya del 2021, a las 8, que llevará por título La actualidad del género apocalíptico, una visión contemporánea de la figura de Leonardo Castellani, ¿no? Yo invito también a conocer a este personaje, un personaje importantísimo en la historia del pensamiento del siglo XX, del siglo XXI, y nos presentará esa figura y nos hablará de este género apocalíptico tan actual, pues don Juan Manuel de Prada, conocido escritor, pensador. Bueno, yo quisiera también agradecer su presencia. Y como siempre, pueden seguirnos en las redes sociales, ahí las tienen, estamos abiertos a cualquier sugerencia o a cualquier proyecto. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.